percibimos sueldo, no percibimos sueldo. Se quejan de la producción de los trabajadores están con secuelas trabajando, pero no llegan, no todos han hablado, no todos han hablado. A los trabajadores estamos agonizando después de la pobreza. Javier, ¿está prendida la mochila? Listo, a ver, muy bien. Ya, a ver, en primer lugar, a ver. Ministro, uno de los reclamos principales también es el tema del sueldo mínimo, ministro. ¿Cuál es la promesa para este año? ¿No? Solo se aumentó 100 soles y bueno, queda corto para la canasta básica. Sí, en realidad los trabajadores siempre van a reclamar más remuneración, ¿no? Pero tampoco podemos hacer los incrementos muy altos porque luego se genera informalidad laboral. Entonces es necesario en eso ser racionales, ser serios, ser responsables. Creo que hemos acertado en el incremento del sueldo mínimo vital. El sueldo mínimo vital ha significado que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo, pero también no ha generado informalidad laboral. Lo que se está haciendo básicamente es cumplir con la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado señala que el sueldo de la Presidenta de la República tiene que ser el sueldo correspondiente a su competencia y a su nivel. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es respetar la Constitución y eso es lo que se está haciendo con relación a la remuneración. ¿Cree usted que es un buen momento? Bueno, siempre es momento bueno para cumplir con la Constitución. O sea, en este caso... Son 30 veces más el sueldo mínimo, ministro, 30 veces más a lo que... En donde la gente exige que se está gastando demasiado. Yo creo que si es que la presidenta anuncia que se va a disminuir el sueldo, sería un acto populista, ¿no? Entonces lo que tiene que hacerse es cumplirse con la Constitución, básicamente, y en ese sentido, la Constitución establece cuál debe ser la remuneración de la presidenta. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y la Presidenta de la República tiene una remuneración que está señalada en la Constitución Política del Estado. Eso sí desconozco, pero me imagino que... ¿El incremento para el ciudadano peruano de aumento en este año? A ver, el incremento de las remuneraciones de los trabajadores está aumentando, está creciendo por el efecto del mercado. Es decir, en la región, por ejemplo, el incremento ha sido más de 130 soles. En general, en el país, de acuerdo a la información que tenemos en planilla, los sueldos están incrementando por encima de 130 soles. La remuneración mínima se ha incrementado en 105 soles. Ahora, claro, lo que pasa es que uno quisiera que fuera más, quisiera que se incremente más las remuneraciones de todo el país, pero tendremos que entender que básicamente un país depende mucho de su productividad. Ustedes acuérdense los 80, cuando el país no era elegible, cuando el país tenía hiperinflación. ¿Ustedes creen que los sueldos alcanzaban, que las personas ganaban una remuneración pero no les alcanzaba? Entonces todo eso está cambiando en el país y lo que tenemos que trabajar básicamente para hacer un país mucho más productivo. Si es un país más productivo, hay dinero para todo. Hay dinero para tener mejores colegios, mejores hospitales, para aumentar la remuneración. Ministro, en todo caso, usted dice que si es que la presidenta se baja el sueldo sería un acto populista, pero si la presidenta se sube el sueldo, ¿qué sería? Lo que digo es que lo que se está haciendo es cumpliendo con la Constitución Política del Estado. Eso es lo que se está haciendo. ¿Hay un criterio de productividad en ese caso, en el sueldo de la presidenta? ¿Hay un criterio de Eso productividad? está señalado en la Constitución Política del Estado. La Constitución establece esa normativa. ¿Justifica ello? Porque la presidenta, uno de los testigos... No se trata de la justificación, se trata de cumplir con la Constitución. ¿No se va a retroceder en esta decisión, ministro? ¿Se va a respetar la Constitución sobre el tema del sueldo? ¿Cómo?
Hay una crítica de parte de la Sí, población. claro, sí. Un promedio justamente para ganar esa cantidad de sueldos. Sí, siempre va a haber crítica, por supuesto, porque lamentablemente en el Perú las remuneraciones deberían ser mejores, pero eso no depende básicamente depende mucho de que el Perú sea mucho más productivo. ¿Qué opina respecto a eso? A una Contra nueva el Premier, interpelación. el Premier de Contra Anciano, el está Premier preparando de una interpelación. Bueno, yo creo que no es el momento para la interpelación. Es importante que podamos nosotros más bien trabajar para mejorar la productividad de nuestro país, que haya más inversión, porque si hay más inversión va a permitir que tengamos recursos para aumentar remuneraciones, para aumentar la remuneración de los trabajadores, del sector privado, del sector público, y hay que pensar básicamente en el país. Ministro, hay uno de los testigos de la investigación de las operaciones de la presidenta ha reconocido que la presidenta sí se ha operado estéticamente cuando la presidenta en su momento había negado ello. ¿Qué puede usted? Sí, eso lo tiene que ver la investigación, la fiscalía va a mirar eso. Sí, por supuesto, pero a ver, claro, lo que eso tiene que ser confrontada, una prueba para que sea prueba, se examina en un juicio, es decir, el fiscal presenta una prueba, el abogado hace la objeción y luego se decide si esa prueba es válida o no es válida y recién ahí tiene carácter de prueba. Ministro, volviendo al tema un poquito del evento, ya se respondió varias consultas. Hay varias plataformas, usted está hablando de los sueldos, ¿no? Precisamente que se tiene, hay varias plataformas que mejoran estas condiciones laborales de los jóvenes. Lo que queremos hacer básicamente es que pensemos en el país, pensemos en mejorar la productividad del país. Necesitamos, por ejemplo, ¿cuál es la única manera de que haya más sueldos? Para profesores, para policías, para todos en general. La única manera es que el país sea más productivo, no hay otra manera. A ver, ustedes, periodistas, para que ustedes tengan, por ejemplo, incremento en sus trabajos, ustedes que son periodistas trabajan en una empresa, para que tengan incremento en sus empresas, ¿qué tiene que pasar? Que sus empresas tienen que ser productivas. Si sus empresas se van a la quiebra, entonces ustedes también van a sufrir. Igual es un país. Cuando un país no es productivo, cuando un país está en recesión, cuando un país se va a la quiebra, difícilmente se va a mejorar condiciones, hospitales, educación. Por eso es fundamental, queridos amigos, que todos trabajemos para mejorar la productividad de nuestro país, para que haya más inversión. ¿Y estamos bien, ministro? Bajo sus mismas palabras. En producción, yo creo que hay que destacar datos muy favorables que tiene el Perú, pero que no son suficientes. Por ejemplo, las exportaciones en el Perú han crecido casi hasta 76.000 millones de dólares. Las reservas están casi en 84.000 millones de dólares. La formalidad ha crecido. Es decir, el ingreso de jóvenes a las planillas es mayor que de adultos. El ingreso de las mujeres a las planillas es mayor que de los hombres en los últimos meses. Las personas con discapacidad han tenido más espacio en el mercado laboral, pero eso son 2 años. Pero para que el país sea un país desarrollado, no basta 2 años, ni 5. Necesitamos tener este proceso de crecimiento en los próximos 10, 15, 20 años. Y eso es lo que tiene que comprender. ¿Estamos bien? En Patás es una muestra de la informalidad, en este caso en el sector minero. Es lamentable, por supuesto. Creo que el gobierno está reaccionando con mucha fuerza. Está tomando control de todo Patás. El ejército, las Fuerzas Armadas van a tener control de... ¿Por qué tan tarde la reacción, ministro? Incluso llegó a negar el Premier que hubiera este secuestro y cuando ya estaban prácticamente muertos, según las pericias. Lo que tenemos nosotros, la información que hemos escuchado, es que desde el momento que se ha dado la noticia se ha procedido a hacer la investigación correspondiente y que lamentablemente lo que tenemos de información preliminar, porque aquí, como siempre digo, nada hay que darlo por cierto hasta el final, porque lo que necesitamos es que establezcamos ahí lo responsable. Lo que ha salido preliminarmente es que esta persona había sido capturada
había estado en prisión, pero lamentablemente es una persona que ha sido liberada. No sé, eso tiene que corroborar, pero si fuera así, imagínense si tan solo se hubiese tenido esta persona en prisión y no se hubiese soltado, entonces en consecuencia quizás hubiésemos evitado esos 13 muertos. La situación de Patás se podría replicar en otras regiones del país por la informalidad minera. Ojalá que no, pero necesitamos sí formalizar el país, necesitamos un esfuerzo para formalizar el país. Yo creo que el tema de haber ampliado el plazo del reinfo, yo creo que ha sido una mala decisión. Yo creo que hemos tenido que ser más firmes y creo que ahí yo creo que el Congreso también está haciendo una reflexión y ojalá que podamos formalizar más rápido y tener menos empresas formales para que podamos evitar ese tipo de tragedias como ha sucedido. ¿Una mala decisión entonces? Yo creo que ampliar el plazo ha sido una mala decisión. ¿Cómo se debió actuar en este caso? Lo que ahora tiene que hacerse es justamente ser firmes con el crimen organizado. Es importante ser firmes con el crimen organizado. Es importante que, como lo ha dicho la presidenta, las Fuerzas Armadas tomen control de Patás. Y es importante que se investigue, porque si se investiga tendremos que llegar con los responsables y ver los móviles, pero lo más importante es que todo esto nos hace ver que aquí lo que hay es un terrorismo urbano y no tenemos que tener temor en decirlo. Aquí hay terrorismo urbano, hay que legislar el terrorismo urbano, hay que dar la ley correspondiente y lo hemos dicho, y lo ha dicho la presidenta, nosotros vamos a presentar la solicitud de las facultades delegadas para que desde el Ejecutivo se pueda dictar el terrorismo urbano y así tener facilidades legislativas para investigar y para sancionar Una pregunta más. ¿En su sector se sabe qué cantidad de informalidad, qué cantidad de personas trabajan en informalidad minera? Hay, en la informalidad minera no tengo el dato exacto, pero nosotros tenemos un registro de casi 12.300.000 trabajadores en la informalidad. Estamos trabajando en la tipología de la informalidad, porque lo que queremos es justamente combatir la informalidad y para eso es el registro de los trabajadores en la informalidad, la tipología de la informalidad y con eso, por supuesto, vamos a avanzar mucho. Yo les aseguro que vamos a avanzar enormemente en la creación de más formalidad en nuestro país. La última pregunta de mi parte. En todo caso, usted hace un rato nos hablaba sobre el crecimiento económico, sobre la contratación de jóvenes, adultos, incluso personas con discapacidad. ¿Vivimos en un país en desarrollo, en un país de maravilla? No estamos en un país de maravillas. Quisiéramos que nuestro país fuera de maravillas. Yo creo que esa expresión no es correcta. Lo que necesitamos es un país donde tenemos informalidad laboral, es un país donde los jóvenes están en informalidad laboral, es un país donde hay inadecuación ocupacional. En consecuencia, necesitamos hacer enorme esfuerzo para tener un país justamente sin informalidad laboral, para tener un país sin pobres extremos, tener un país para que los jóvenes tengan mejores oportunidades. Ese es el país que tenemos que construir, pero eso es tarea de todos los peruanos. Si alguien piensa que eso es tarea solo del gobierno, está equivocado. Esa es tarea de todos los peruanos, y cuando digo todos los peruanos me refiero a todos, y tenemos que tomar conciencia de eso, para que todos podamos sumar. Y miren ustedes los países que son desarrollados, todos los países que han logrado su desarrollo, que han podido terminar con la informalidad laboral, que han podido terminar con la pobreza y la pobreza extrema, lo han hecho de manera cohesionada, lo han hecho de manera unida, con políticas públicas que han trascendido el mediano y largo plazo. Y eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a hacer en el Perú. A los ciudadanos a nivel nacional que en este momento están incómodos con el sueldo mínimo vital, incómodos con el tema de la presidenta y este cumplimiento que se tiene que hacer con la Constitución. Lo que pueden hacer es que los peruanos tienen que confiar en que este gobierno está haciendo el máximo esfuerzo para formalizar, para mejorar la producción, para que los jóvenes tengan mejores posibilidades, pero eso no se va a hacer, ese resultado no se va a ver el 2026. Este gobierno va a terminar y va a haber una agenda todavía larga, hay mucho trecho que caminar y el gobierno que viene tiene que continuar
el debate nacional tiene que ser justamente referido a eso. Los partidos políticos hoy día tienen que debatir respecto a cómo eliminamos la pobreza y la pobreza extrema, cómo mejoramos la situación laboral de los jóvenes. Ese tiene que ser el debate y ojalá que el debate no sea de ofensas, de insultos, de gritos, ¿no? Ojalá que el debate sea alturado y el debate sea básicamente sobre propuestas. ¿Ya? Gracias, chicos. Muy bien.